déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Ay, chicos, gracias por sus cornetazos, fanfarrias, trompetazos y todo. Así es, su tía Cuquita con su reino universal eterna. Aquí está en una tarde muy interesante de domingo, porque vamos a estar platicando con otra candidata de Miss Universe México, ay, que es de un estado maravilloso de la República Mexicana, que es el estado de Guerrero. Así es de que, pues vamos aquí de una vez a platicar con todos ustedes y a presentársela. Isabel Ruiz, Isa hermosa, bienvenida. Cuquita, muchísimas gracias por la invitación. Hello Universe, aquí estoy. Isabel Ruiz de Guerrero, muchísimo gusto para todos. Isabel, ¿es tu primera incursión en los certámenes de belleza o no? No, la verdad es que yo tengo una trayectoria por ahí, pero ya llevo más o menos como unos 4. Pero, pues bueno, nos han dado experiencia. ¿Con cuál iniciaste? Inicié en Miss Guerrero. Ajá. Miss México. Estaba en Ajá. esa organización. Hubo un carnaval aquí en el puerto de Acapulco y fui virreina nacional en Miss México Elite. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues mira, te va dejando estos pasos que vas dando para lograr ir haciendo poderosa la reina de belleza que eres. Todo suma, todo ha sumado. La verdad es que he tomado muy buena experiencia y bueno, aquí estamos en el universo. Yo muy contenta. Aquí viendo tus fotografías del Instagram, en donde veo yo que tienes una relación familiar, sobre todo con tu mami, muy cercana, pero vamos viendo las imágenes y recordar que todas estas tomas se las hicieron en una reunión que tuvieron en la Ciudad de México en días pasados. Así es, sí, sí, sí. Fue una reunión espectacular. La verdad es que estoy muy contenta porque, vaya, hay excelentes fotógrafos. La organización se encargó de todo y yo feliz porque tienen muchísimo talento dentro de. Así es, y ya te están dando mucha experiencia porque ya estás haciendo presentaciones, haciendo videos en donde platicas con la gente que está en tus redes, con las redes de la plataforma, en fin, son pasos que te ayudan mucho a nivel profesional. Claro, sí, absolutamente. Como te contaba, todo suma. He estado haciendo contenido. Estos últimos días hicimos una sesión de fotos que de hecho no tardan en salir y la verdad es que nos estamos preparando en todos los sentidos. ¿Cómo es que te empiezan a atraer este tipo de plataformas? Ok, bueno, la verdad es que todo este sueño, como lo he contado en distintas plataformas, empezó desde muy chiquita. Creo que desde que tengo 6 años he anhelado ser una modelo, una reina de belleza. Justamente yo recuerdo cuando ganó Jimena Navarrete, que fue un reinado espectacular. Siempre he Sí. recordado a las reinas de belleza como mujeres inspiracionales, mujeres empoderadas, con un gran mensaje. Y todo eso me llamó la atención desde muy niña. Fue a los 17 años cuando yo inicié mi primer certamen de belleza. Perdí, volví a regresar en el 2019 y pude ganar uno. Y es ahí donde me doy cuenta que un certamen puede darte más. Aparte de que te puede abrir las puertas de muchas cosas, también puedes aprender de ellos. Un certamen no se trata pues de una mujer bonita nada más, sino hay muchas cosas que un certamen te suman a tu persona y eso es lo más bonito de los reinados. ¿Te diste cuenta que una reina inspira, que una reina es de belleza integral, que es lo que tú representas físicamente, pero todo el contenido que tienes y cómo lo muestras de la mejor manera precisamente para inspirar a otras personas? Claro, no, sí, y de verdad hemos tenido reinas, perdón, mexicanas bastante inspiracionales, lo que fue Jimena Ajá. y Andrea Mesa, Andrea para Mesa, que me tocó ver pues un poquito del reinado, de todo lo que hicieron, y yo creo que ellas son como mi máxima inspiración para que yo volviera a concursar y qué más que en el universo. actualmente, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 24 años de edad. Muy buena edad. ¿Cuánto mides de estatura? Y tengo 24 años de edad y mido 1,72. Buena estatura también, promedio. No eres de las más altas, pero tampoco de Medio, las más no soy de las bajitas. más altas, pero bueno, normalmente así somos las mujeres costeñas. Aquí no hay muchas mujeres altas, pero Altas, bueno, ¿verdad? No. no, en Guerrero normalmente no, pero bueno, pues ahí le entramos un poquito, un poquito. Claro, por supuesto, las chaparritas somos pequeñas pero picosas. Sí. Sí, Así es. ¿Naces en dónde? ¿En qué parte de Guerrero? Si eres yo en guerrerense. Acapulco, como pueden ver detrás de mí está la bahía más bella del mundo. Me encuentro en Acapulco, aquí nací, aquí crecí y bueno, Acapulco me ha dado todo, 100% acapulqueña. Oye, pues te tocó vivir lo del huracán que hubo hace un par de años. Sí, sí, sí. Lamentablemente sí, me tocó vivir el huracán. Fue una experiencia no muy grata, donde No, casi fue pierdo muy la duro. vida. Fue bastante duro, lo viví con mi familia, con mi mamá, en mi departamento. La verdad es que mi departamento fue pérdida total. La verdad es que todos los acapulqueños quedamos traumados con el huracán Sí, fue Otis, muy duro pero con el hemos Otis. logrado salir adelante y eso es lo importante, que el acapulqueño así es, normalmente ante la mala situación siempre hemos puesto buena cara y nos Ante la estamos levantando. adversidad ponen la mejor cara, sí. Claro que sí, nos estamos levantando. Acapulco necesita mucho y pues ya estamos en eso, ya estamos renaciendo. Era triste ver la costera Miguel Alemán y ver todas las colonias populares y ver la zona hotelera de Punta Diamante, todo esto, pues destruidos, pero yo creo que las pruebas que te pone la vida, incluso con las pérdidas humanas, son para enriquecer la experiencia de vida y siempre traen cosas buenas, aunque nos parezca una tragedia de entrada. Híjole, fue súper difícil. Yo creo que fue esa experiencia que los acapulqueños jamás vamos a olvidar. Pero aquí estamos, el puerto está en construcción, está en reparación y vamos a salir de esta, nos vamos a levantar. Así es, tú misma eres una reina de belleza en construcción, una mujer en construcción. Claro que sí, claro, y aquí está Acapulco para recibirlos con los brazos abiertos. Tiene mucho que ofrecernos. A mí me encanta el pozole que venden, por ejemplo, ahí en el Ay, no, centro. bueno, Guerrero se pinta solo. Nosotros somos a nivel nacional, en mi punto de vista, yo creo que el pozole es lo mejor. Del de Guerrero no hay dos. Guerrero Sí, es una gastronomía increíble. No, y sí, como tú dices, Acapulco tiene mucho que ofrecer. Tenemos playas divinas, tenemos gran historia, el fuerte de San Diego, tenemos muchas cosas preciosas que al turismo le han encantado por años. sí, me encanta. En alguna ocasión, hace muchos años ya, hace como al menos como 15 a 16 años, me tocó ir a hacer unos programas como productora allá a Acapulco. Ay, Ay, me encanta porque anduvimos haciendo muchas cosas con un programa de comedia y me sí. acuerdo que me tocó caer al restaurante, uno muy famoso de allá por Diamante, allá por esa zona de Diamante, no, no es en Diamante, no me acuerdo cuál es la zona, en donde está Juana la Cubana, Ay, Juana la Cubana. no, pues bueno, es tía de una de mis mejores amigas. Acapulco es muy chiquito y aquí todos nos conocemos. Por supuesto que conozco el restaurante Juana la Cubana y sí, sí, es muy emblemático de Acapulco. Ella actuó con nosotros, le dije, póngase muy guapa y andaba con un animal print divino, aquella negra maravillosa que se prestó a Bastante, jugar en nuestro programa y fue la que me enseñó por qué el pescado a la talla se llama pescado a la talla. claro, sí, sí, sí. El pescado a la talla nació en Barra Vieja, aquí en En Barra Acapulco. Vieja, ahí está su Tenemos, restaurante. tenemos una receta especial incluso y eso oriondo de aquí. Yo le dije, es a la talla porque me la confeccionan sobre mi piel o por qué es a la talla. Y ya me No, dijo, no, es la cuéntame talla del historia. pescado, es el tamaño. Hay una historia por ahí que te la voy a contar, que viene Cuéntamela. que una persona hace muchísimos años llegó a Barra Vieja y justamente dijo, pues bueno, la persona pues era algo comelón, vamos a llamarlo así, y esa persona dijo, yo quiero que me hagan un pescado, pero a mi talla. A su talla, Pescadón. un pescadón. Y es ahí donde se quedó el típico pescado a la talla, con nuestra receta, con su mayonesa, Sí. salsita. Ay, porque Ahí nace el pescado a la talla.
Es deliciosísimo, ahí nos comimos un pescado grande porque éramos un gran equipo de producción, entonces se hizo a la talla de toda la producción y Qué la de- pasamos increíble porque estás comiendo a un lado del mar. No, hombre, Guerrero tiene una gastronomía deliciosa, el pozole, el pescado a la talla, los mariscos, híjole, hay un sinfín de cosas que aquí, la verdad, lo hacemos muy rico, cocinamos rico. Y delicioso, me encanta toda la variedad que tienen y en Guerrero se come muy, muy rico. Por otro lado, cuéntanos quiénes y cuántos integran tu familia. Mira, yo, la verdad es que tengo una familia muy pequeña. Tengo a mi mamá, tengo a mi papá y tengo a mi hermano. Vivo con mis papás y la verdad me llevo muy bien con ellos. A pesar de ser una familia muy pequeña, pues la verdad, claro, me han inculcado muy buenos valores y pues ellos están aquí apoyándome con todo. Toda mi familia está al pendiente desde que yo era una niña que entró a los 17 años hasta este momento. Ellos siguen igual de emocionados cuando fue la primera vez. Y ahora que eres Miss Universe Guerrero, ¿qué opinan que su chiquita tiene esa banda tan hermosa y pues que muchas mexicanas quisieran tener? Mis papás están súper contentos, más mi mamá. Yo soy muy cercana a mi mamá. Mi mamá es una mujer muy especial en mi vida. Ella ha forjado muchas cosas en mí, muchos valores. Me ha enseñado lo que es el deporte, la resiliencia. Creo que mi madre influye mucho en este sueño porque para mí mi mamá es una mujer 100% inspiracional. Totalmente, y muy unida a ti. Sí, bastante, bastante. Mi mamá anda al tanto, compartiendo, comentando las fotos. Mi mamá es gran fan igual ya de los certámenes. Claro, me encanta. Dile que por acá nos siga Coronas de la Belleza Ah, no, claro también. que sí. Y seguro ya Y lo a, sí, seguro que ya, sí. ¿verdad? A propósito de lo del pescado a la talla, mira lo que me está diciendo por acá Pikachu. Ay, Sí, a Cookie le darían una foca. ¿Cómo que una foca? Porque no tenemos cintura, ni la foca ni su servidora. Pero no importa, no me voy a comer, no me voy a andar comiendo a las focas. Gonzalo Señor dice, no. saludos desde Tamaulipas, saludos. Saludos, saludos hasta Tamaulipas. Almeric dice, Isa, hay quienes ven los concursos por ver a las chicas en traje de baño y vestidos de noche y no por el intelecto. ¿Qué les dirías para cambiar su opinión sobre la actualidad de los concursos? No, bueno, ¿qué te puedo decir? Honestamente, yo creo que los concursos de belleza se han transformado. Tú sabes que en la actualidad aquí no gana la mujer más bella, sino la mujer más preparada. Lo podemos ver con reinas como Shanice Palacios, Fernanda Beltrán. Los concursos, así como muchas otras cosas, se han transformado. Entonces, no solamente somos mujeres en bikini o vestidos de noche, es parte de, y eso es una realidad, pero también trabajamos. Intelectualmente nos hacen preguntas políticas, físicamente nos preparamos, mentalmente hablamos idiomas, o sea, somos más que un cuerpo bonito o que una cara bonita. Somos Así más es. Y a que eso. propósito, Puede ser de entretenimiento, ¿no? Pero parte de es que también nuestra preparación mental es sumamente importante y eso hace una reina de belleza. ahora se sataniza en la parte frívola, pero que también es muy linda e interesante. Prepararte sanamente y físicamente para tener un cuerpo fit, para mostrarlo en el escenario. Y esto no es denigrante para ningún género. Ya No, quisiéramos todo el mundo tener es esos cuerpazos una para lucir. disciplina. Claro que es un show estar en un certamen de belleza, pero también es una disciplina. Detrás de nosotras hay mucha gente, hay maquillistas, hay fotógrafos, hay diseñadores, hay muchas personas que están involucradas para que tú puedas mostrar ese talento en el escenario. Maestros de inglés, maestros de oratoria, o sea, las reinas de belleza somos más. Somos mujeres que inspiran, mujeres que compartimos un mensaje, incluso también somos mujeres filántropas. Yo creo que eso es lo importante de un certamen de belleza, el poder inspirar y ayudar a los demás. Visibilizando las causas que no se ven, porque falta que se les voltee que porque llamen la atención a ver. Entonces ustedes, aunque si algunas no tienen una causa social establecida, son embajadoras y representantes de esas causas y eso es muy importante. No, y aparte apoyamos a nuestro estado. Yo creo que somos también embajadoras de nuestro estado. Estamos involucradas en promocionar, en apoyar a nuestra gente, hacer crecer talentos de nuestro propio estado, talentos mexicanos. Las Mises somos más, verdaderamente.
Totalmente. Y mira, eres tan embajadora de Acapulco y de la bahía más bella del mundo que vamos a ver el atardecer detrás de ti porque la hora es maravillosa para apreciar cómo oscurece, cómo el sol se esconde tras las aguas maravillosas de la bahía de Acapulco. En Acapulco, no, los atardeceres en Acapulco son únicos, así que vénganse a disfrutarlo. ¿Cuál Aquí parte lo de la recibimos. bahía está a espaldas tuyas? Mira, está aquí la bahía del puerto de Acapulco, la más preciosa. Pero, Puedo ¿cuál usar mi sección? cámara ¿Cuál área? ¿Cuál área? ¿Cuál área está ahí? A ver, muévela así. aquí en el hotel Las Ay, Brisas, en las brisas, estás tenemos entonces una en la super parte vista alta. en la parte más alta del puerto Las Brisas, Es un hotel muy hermosa esa zona. emblemático desde los años 50. Y aquí estamos, de hecho el Hotel Las Brisas es un hotel muy emblemático desde los años 50 y Así bueno, aquí es. se han grabado comerciales, han grabado películas, cortometrajes. Acapulco tiene muchos lugares emblemáticos, entre hoteles, murales, incluso el fuerte de San Diego, aquí fue el Anao de China. Acapulco tiene muchísima historia y mucha belleza que compartir. Entre la que vemos y la que está ahí de la atmósfera, qué maravilla. Oye, ahí hay una iglesia muy bonita en la que yo fui madrina de Lazo. Ay, ¿en serio? No, pues está aquí arribita. Es una Está ahí, se ve divino porque lo que se ve en el altar es de cristal y lo que se ve es toda la bahía. Está el Cristo y está la bahía después así sí, es el sí, mar y está una divina. Pero pega. fíjate que creo que el Lazo no lo amarré muy bien porque ya se me divorciaron, pero bueno, Ay, no, qué mal. No, bueno, es una de las cruces se más me emblemáticas divorciaron. también del puerto, es la más grande. Sí, sí, es hermoso y esa iglesia no la olvidaré porque pues yo estaba más atenta viendo el paisaje hermoso que la boda en sí. A lo mejor por eso no funcionó mi amarre, ¿verdad? Ay, Como, qué mala suerte, pero bueno, es una no, dicha. estaba muy Bueno, bien, ya ese pues, matrimonio no funcionaba, es que así pasa. ah, Así pues qué como vale la bueno. pena unirte a alguien, también cuando ya no, también hay que saber decir adiós. Claro, eso sí es muy importante. Ay, sí, hay matrimonios que están por costumbre y es lo peor que puede haber. No, pues no, siempre que gane el amor. Entonces mi atadura ahí fue temporal, pero estuvo y me encantó esa Ni iglesia. modo, bueno, así toca, en algunas ocasiones así toca. Ahí cerca está el Mayan Palace, ahí cerca también está el Cristal, el Hotel Cristal El Acapulco, Hotel en fin, Princess también, el el Hotel Princess. Princess. Oye, y Sí, me tocó también comprobar por qué a la playa del Revolcadero le llaman así, me tocó comprobar. híjole, y ahorita tenemos, justamente ahorita tenemos marea roja, o sea, ahorita No no me puedes bañar digas, tanto, porque ahorita es de cuidado el mar es de te voy a respeto. contar, te voy A a ver, contar qué me pasó. Para empezar era Semana Santa, me prometí no volver a ir en Semana Santa porque es mucho gente, es un no, gentío. ya se viene, de 4 horas para hacer fila para un restaurante o algo, no. hecho. Entonces resulta que me meto al mar en graciosa y feliz, ahí voy. Y de repente, pues el agua ahí o sea, no está luego hondo, o sea, Sí, vas caminando y está un poquillo. está bajito. Y entonces iba, y de repente, cuando ya llevaba como arriba de la cintura el agua, de repente viene una ola y me da un zape, me aventó, me das un golpe, y ahí voy. Entonces, ay, me sorprendo. Y cuando voy a salir del agua, viene otra ola y me vuelve a aventar. Entonces ya dije, ya necesito respirar. Y cuando vuelvo a salir, ahora sí necesito respirar. Iba a respirar cuando viene otra ola, es ola tras ola, y te van haciendo girar, te revuelcan. Oye, Entonces, no te salvaron unos salvavidas, unos morenazos? pues resulta que yo levantaba el brazo para pedir auxilio y mis amistades en la orilla me saludaban y me mandaban besos. Y yo, tontos, si lo que quiero es que me estoy cacheteando con la muerte. Y Ay, no. total que, bueno, para no hacerte cuento largo, resulta que llego como puedo, como náufraga, llego arrastrándome a la orilla, todo el mundo con su cervecita y todo así como, ¿por qué no llegas caminando? Porque me estaba muriendo. Y No, entonces hombre, te estaba viendo Dios resulta casi. Resulta que ahí voy a rastras acá y me dicen, ¿qué tienes en los ojos? Yo está ya cerrado. Pues, ¿qué crees? Que se me había metido arena y hasta corales y todo a los ojos en la revolcada que me dio en el revolcadero y entonces traía bolas en los ojos. Entonces con el párpado me agarré las pestañas, me las sacudí abajo del agua rápido y se salió de todas las piedras. Por supuesto que tuve rasgadura de córnea. Sí, claro, no, me imagino, oye, qué terror, qué terror. Alguna vez había preguntado, ¿por qué le dicen revolcadero? Y la vida dijo, ay, Cuquita, ahorita te explico, Yo reina. lo comprobé en carne propia
¿por qué le dicen? Y a mí me ha pasado una situación similar. Ah, El de mar veras. es de respeto, o sea, de verdad. Sí. Sí, menos Toda Puerto esa Vallarta, aventura las playas horrorosa. más tranquilas, pero revolcaderos, sí, cuidado, cuidado. Pues por eso lo bautizaron así. Es mi aventura del revolcadero en Acapulco. Y Qué buen bueno, recuerdo. pero es muy bonito. A mí me encanta ir al centro viejo y me encanta luego andar, claro, en toda la zona nueva, en toda esta zona de las discotecas y demás. Es hermoso. Así que quienes tengan la oportunidad de ir a Guerrero en general, pero a Acapulco en particular, no se pierdan la Lo experiencia. tiene todo, aparte la vida nocturna está padrísima, o sea, tenemos mucho que ofrecer, a pesar de todo lo que nos ha pasado, por ejemplo, el huracán Otis, después hace 5 meses hubo otro huracán que inundó casi toda la zona diamante del puerto. Híjole, estuvo bien complicado, pero hemos salido adelante. Ya estamos en construcción y ya la verdad es que varias empresas y emprendedores han tratado de unificarse y pues poder salvarse. Sí. Almeric dice, Cookie, ya te estás desquitando de tu entrevista anterior y ya no dejas hablar a Isa. Me tenía que desahogar. Ay, no, claro. Claro, me Lo tenías que, que pasar ese chisme de Acapulco, porque aquí, claro. y créeme que no es la primera vez que pasa, a mí me ha pasado, o sea, de verdad el Sí, revolcadero sí, sí. por algo. Si van al revolcadero, váyanse con mucho cuidado porque no es el revolcadero que más les gusta, este no gusta mucho. Cuidadito. Mucho cuidadito. Oye, a ver y cuéntanos, ¿cómo es que llega esta banda a tu pecho? ¿Cómo es que llegas a ser la chica que representa a Guerrero en esta edición 2025? No, de verdad, hasta se me enchina la piel, me siento contentísima, o sea, de verdad, aunque guardé como el secreto 2 meses, yo ya quería gritar Hello Universe. Es un sueño que he deseado desde niña y la verdad es que yo el año pasado iba a entrar a Miss Universe. Hubo varias compañeras, por ejemplo, Jessica Farjad, estuvo Mariana Macías, Ana de Yucatán. Yo vi a mujeres que fueron conmigo a un certamen y dije, wow, qué increíble. Yo quería ver la nueva organización, quería ver cómo se manejaba todo y al ver todo el trabajo espectacular desde Nizuk, desde Fernanda Beltrán, dije, definitivamente tengo que entrar a ese concurso. Está increíble cómo se manejó el año pasado, entonces dije, me voy a preparar física y mentalmente para que yo en enero o cuando se lance la convocatoria ya esté más que lista. Y fue así que recibí una llamada de George, me invitó a participar, me dijo, ¿sabes qué? Te esperamos en las oficinas del Miss Universe en un mes. Entonces dije, ok, ya estamos listas, pero tengo un mes, ahora sí que para afinar todo, afinar detalles, cabello, las últimas cosas que siempre nos faltan, ¿no? Así Detallitos. es. Dije, me voy a preparar, tuvimos 20 días o un mes y pisé las oficinas de Miss Universe en Santa Fe y fue increíble. Tuve una entrevista, me tomaron algunas fotos, algunos videos y como a la semana me marcan para decirme que quedo seleccionada. Fue un día increíble cuando me enteré. ¿Qué estabas haciendo? ¿En dónde estabas? Estaba en mi cuarto, yo vivo también en la Ciudad de México, vivo acá y también en la Ciudad de México. Está en mi cuarto y me marca George, oye, felicidades, eres tú la embajadora de Guerrero en Miss Universe. Hello, bienvenida a Miss. Ah, Y yo grito, gracias, en serio, o sea, fue un día espectacular, me salí a cenar, festejé con amigas, o sea, fue padrísimo el poder enterarme que represento un estado tan bello y pues bueno, aquí seguimos trabajando, orgullosa de portar esta banda. ¿qué es lo que haces en Ciudad de México? ¿Trabajas allá? Yo trabajo aquí en el puerto de Acapulco. Yo soy emprendedora. Tengo una boutique de ropa para todas las misas que me estén viendo o demás personas. Tengo una boutique de ropa aquí en Acapulco y tengo mi propia marca de bikinis. Las personas que Ah, gusten visitarme, aquí los vamos a atender. Entonces, con ese emprendimiento, pues yo es ahí donde yo trabajo, yo manejo todo, yo las redes sociales, yo modelo la ropa, yo escojo la ropa y pues bueno, siempre ha sido como pues para mí es muy especial emprender, porque siempre lo vi en mis papás. pero me Entonces, dices que vives en Ciudad de México también. sí, o sea, vivo aquí, allá, voy y vengo, la verdad. Me la paso aquí en Acapulco unos días y otros en Ciudad de México y así, me la paso.
Oye, pues qué bueno que me cuentas que eres la modelo de tu línea de trajes de baño, porque Sí, traes un cuerpazo de miedo. gracias, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que me encanta hacer deporte. O sea, es una de mis hobbies favoritos es hacer deporte. ¿Alguna disciplina en particular? Sí, fíjate que sí me considero una atleta de alto rendimiento. Anteriormente ya no lo practico, pero yo era físico-culturista. Tengo por ahí 4 Ah, medallas donde yo practicaba el fitness en la categoría de bikini. Entonces, posterior a eso, pues ya participé en certámenes, pero sí, pues incluso he dado algunas clases de aquaspinning, o sea, he hecho muchas cosas. El deporte siempre ha sido parte de mí y ahí tengo algunas medallitas. qué maravilla. El aquaspinning es muy bueno para las personas adultos mayores. Es muy Exactamente, bueno. es menor el impacto. El impacto y no es, ya no estamos como para estar martirizando a las articulaciones. Claro, no, y sí, el deporte verdaderamente es algo que me gusta y lo considero parte de mi vida diaria. Sí, ay, mira, estaba viendo que ya atrás de ti llegó la noche. Ya cayó la noche en Acapulco, a ver, les voy a enseñar nuevamente la Sí, bahía. ya. Porque ahora Esa vamos a ver la iluminación de la bahía. como nuestra bahía de Acapulco, hay mucha luz, aquí Sí, tenemos un emblemático barco, o sea, de verdad que Acapulco es bellísimo de día y de noche. sí. Y hay Aquí mucho tenemos que a hacer, mucho. Es tan hermoso Acapulco, se lo recomendamos ampliamente. Qué buena idea que te pusiste a hacer la entrevista con ese fondo, porque nos puedes mostrar realmente la belleza de tu hermosa ciudad. de mi hermoso estado, ¿no? O sea, no nada más Acapulco, yo creo que todo Guerrero. Aunque no lo crean, Guerrero tiene de todo. Tenemos ríos, tenemos cascada, tenemos pozas azules, tenemos de todo un poquito. La bahía, tenemos a Puerto Marqués, tenemos playas preciosas. Sí, 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 es muy bello. Tiene cosas muy, muy hermosas. Vamos a leer algo de lo que nos están escribiendo y ahorita seguimos platicando. Pikachu dice, Perfecto. pero qué mejor luz para iluminar que la que tú irradias, Isa. Ay, muchísimas gracias, qué amable, qué lindo. Javi nos Saludos. dice, saludos de un igualteco viviendo en Ciudad de México. Isa, Guerrero va con todo este año, prepárate mucho más de lo que ya estás. Muchísimas gracias, Guerrero, va con todo. Así es, saludos hasta la gente bonita de Iguala, Guerrero. Nos dice Gonzalo Soñar, ¿conoces a Priscila Valverde, la anterior Universe Guerrero? La verdad no tengo no, o sea, no la he visto en persona, pero la he visto en fotos y se me hace una mujer bellísima. No tengo la dicha de conocerla, pero espero que pronto podamos tomarnos algunas fotos, convivir y preguntarle del año pasado, porque siempre es bueno convivir con tus antecesoras, que más que ellas en carne propia te cuenten cómo llegaron a llegar tan lejos, ¿sabes? Uh -huh. Priscila hizo un gran papel en el Miss Universe pasado y pues qué orgullo sería poder conocerla. Sí, así es, así es. Dice Almeric, cookies, creo que pronto tendrás que entregar tu corona. Hay muchas que ya se le están ganando y aquí tienes a una. Ay, Ah, ay, qué amable, muchísimas gracias, Almeric, amable. por acá nos dice Sayas Bartolini, me encantó su traje típico en Miss México. Ay, muchas gracias. No, ese traje típico es emblemático. De hecho, me lo hizo una mujer chilapeña y de verdad es una mujer bastante talentosa. Lamentablemente, esa mujer que fue mi diseñadora del traje típico en Miss México falleció un año después, pero creo que ese traje típico está exhibido en un museo de Chilapa. Y lo Y dejó de fue algo herencia. asombroso porque en mi traje no, de verdad, y sí, exactamente, es algo como me siento de poder decir que ese traje portaba todas las tradiciones del estado bordadas a mano. Entonces, pues esperemos que este año podamos usar algo mejor con algunos telares de cintura que se hacen aquí en el estado. Sí, que son divinos, son divinos. Acá nos Preciosos, dice tenemos Grito de unos Guerra, huipiles ah, los huipilis son hermosos, ¿eh? preciosos, son una cosa increíble que se realizan por más de un año o hasta a veces más tiempo a mano por mujeres amuzgas. O sea, es una tradición increíble que pasa con año por año y no De se ha dejado. generación en generación también, claro. Generación en generación. Grito de Guerra comenta,
Hola a las dos, yo quiero ir a Tasco Guerrero, buena suerte para la concursante. Tasco es precioso, saludos, Grito de Precioso. Guerra. Muchísimas gracias. Tasco también lo tiene todo, así como Acapulco. Tenemos la parte alta que donde está Tasco es donde realmente ahí nace la plata, casi, o sea, es el lugar más conocido en plata de México. Es un lugar increíble, tiene muchas cosas que visitarse, como su iglesia, sus calles. Se han grabado también sin fin de películas, videos musicales, Sí, cortometrajes. Y en Tasco es bellísimo. Saludos a toda la gente bonita de Tasco, por cierto. es muy lindo Tasco Guerrero. Javi dice, ¿sabes si habrá evento de coronación? Sí, sí voy a hacer evento de coronación. Una vez que me entreguen mi corona, creo que va a ser en el mes de mayo, si no me equivoco, voy a hacer mi evento de coronación. Yo creo que en junio, aquí en el puerto de Acapulco, les voy a hacer llegar su invitación, Cuquita, a ver si puedes llegar aquí al puerto Me y pues encantaría. nos comemos aquí un pescado a la talla y Vamos con disfrutar Juana. coronación. Vamos con Juana, me llevo muy bien con Juana, entonces vamos a invitar a mucha gente del estado para que presencien la coronación de la Miss Universe Guerrero. Ay, qué maravilla, con gusto estaremos ahí. Están Javi todos también, invitados. yo creo que Javi se refería que si la organización Miss Universe México va a coronarlas a todas en una cena. Al parecer sí, al parecer no me ha llegado todavía información, pero estoy segura que pronto no tardan en sacar ese evento. Sí, y así habrá coronación en Ciudad de México, pero el que tiene planeado Isa, claro que también será. Eduardo Montero dice, tu objetivo es Y ganar Miss ese que Universe tengo México. planeado propio en el puerto. Dice Ajá. acá, tu objetivo es ganar Miss Universe México, pero ¿qué es lo que realmente te impulsa y por qué estar ganando la corona de Miss Universe México? Híjole, hay muchísimas cosas que me impulsan y me inspiran para ganar la corona principal de Miss Universe México. Yo siempre lo he soñado. Quiero ser una mujer que inspira a otras mujeres, quiero contar mi historia, quiero ser una mujer filántropa que pueda apoyar a otras mujeres. Tengo un proyecto social en el cual me gustaría apoyar a mujeres emprendedoras, a mostrarle a esas mujeres que pueden trabajar por sus sueños. Y yo creo que lo importante de ganar Miss Universe México es llevar todo ese color, toda esa pasión que tiene la mujer mexicana a Tailandia. Por supuesto, y es algo que puede ocurrir. Por acá nos dice Grito de Guerra, ¿te gusta más la pasarela de vestido de gala o de bikini? Está viendo problemitas de Me conexión. gusta más, híjole, es que creo que me considero una mujer camaleónica. Me convierto cuando estoy en un traje de gala padrísimo con tu vestido, pero híjole, yo creo que mi fuerte también puede ser el bikini, porque es Claro, algo como más showcero, no sé, me encantaría poder decirte alguna, más pero sabor. me gustan las dos, me gustan las dos. Como buena Y además mujer, con el cuerpazo que se carga, pues bueno. ay, muchísimas gracias, pero sí, no puedo elegir, pero pues creo que me voy más por el bikini. Dice acá Chiditos. Isabel, ¿ya pensaste quién será tu diseñador de los vestidos? Sí, ya tengo a mi diseñador. Aún no tengo el diseño, aún no tengo el color, pero ya tengo en mente quién es mi diseñador. Es un talento totalmente jalisciense, se llama Trino Orozco. Voy a trabajar con Trino y yo encantada de poder portar algún vestido de él. Ay, qué maravilla. Ya, Sí, se de hecho, conozco varios. ya estuvimos en pláticas, entonces yo feliz. Te va a ir muy bien con él, trabajando con los vestidos con él. Sí, es un ser increíble, me cayó muy, muy bien. Javi dice, el inglés es muy importante en el concurso Miss Universo. ¿Te has preparado en ese aspecto? Por supuesto, sí, me he preparado bastante en inglés. Yo creo que anteriormente era algo muy difícil para mí, pero desde que yo me enteré de la convocatoria el año pasado con esta nueva organización, sí me he estado preparando en el inglés, totalmente. O sea, Ya nos ahorita dará sorpresa más adelante. sí, yo voy a dar sorpresa. Yo de verdad que desde que vi el concurso pasado, yo sabía qué era lo que tenía que trabajar. Y este año van a conocer a una Isabel que no han visto. Van a conocer una Ay, que no qué han visto en maravilla. otros certámenes, una mujer nueva y una mujer sumamente más preparada. Qué maravilla. Por acá nos dice Cristóbal Quirós, Isabel diseña unos bikinis. Wow.
Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Sí, para quien guste, sigan mi página de bikinis. Son bikinis de bronceo, son un poquito chiquitos, pero les van a encantar. Tengo diseños muy bonitos, colores únicos y aparte salen bikinis nuevos cada semana. Así que vayan a visitarme ahí a Isabel Ruiz Boutique y ahí los espero con mucho gusto. Isabel Ruiz Boutique, me encanta, Así se llama, como la misma diseñadora. o la misma diseñadora. Eduardo Montero dice, imagina que estás en la pregunta final del Miss Universe México. ¿Cuál es el mayor logro que tu estado ha aportado a México? Híjole, ¿qué te puedo contar de lo que ha aportado Guerrero para México? Tenemos muchos logros. Aquí ha habido pues bastantes hazañas. Por ejemplo, yo creo que lo más importante ha sido la exportación que ha sido de China a Acapulco. La NAO de China yo creo que es lo más importante que nosotros los guerrerenses hemos aportado a México, porque la exportación es algo que hoy en día suma al país. Sí. Entonces, creo que puedo decirte que es el evento más importante o de los más importantes que hay aquí en el puerto de Acapulco. Por acá también quieren periodismo. Bueno, chisme. A Dice ver, Almeric. Isa, cuéntenme. suéltanos el chisme. ¿Vas a patrocinar los trajes de baño de este Miss Universe México? Es un secreto, es un secreto. Ya estoy en pláticas, pero esperemos que sí se pueda. Yo encantada de vestir a mis 32 compañeras. Híjole, tienen un cuerpazo. Y yo feliz, yo feliz. Si se puede, claro que lo voy a hacer. Además, como diseñadora, sería un sueño para ti algo que dependiendo el tipo de cuerpo que tenga cada chica, que aunque tuvieran la misma línea, el diseño les ayudara a esconder lo que hay que esconder y a resaltar lo que hay que exaltar. Que ellas me digan, Lisa, diseñame este bikini o mándame a hacer este bikini. Yo lo hago y esperemos que, bueno, estoy pensando en sacar de hecho una colección como muy mexicana. Entonces, por ahí podemos ver a ver qué opciones vamos a tomar para participar este año en los bikinis. Pues ponle la colección Isabel Ruiz Universal. Yo entrando a patrocinar a todas, yo feliz, yo encantadas, a quien guste de mis compañeras que me esté viendo, pídanme lo que ustedes quieran que yo las voy a apoyar. Ay, estaría increíble unos trajes de baño con la estrella que caracteriza Miss Universo. Ay, O y sea que, está increíble con una bandera mexicana o no sé, igual varias cosas, unas pirámides, no sé, tengo muchos porque diseños. imagínate el traje que tuviera un cuello halter, el bikini, para sostener el busto y así, y que en la parte de aquí la estrella, la que ahí se amarrara, la estrella de Miss Universo en metal. Estaría Estaría divino. padrísimo, yo encantada, vamos a ver qué Ya plática. cookie sin inventada y diseñadora. Sí, claro que sí, no, yo encantada a ver qué podemos llegar con George y esperemos que sí, sí podemos ser la patrocinadora oficial. Estará increíble. Veo que les dan mucha libertad y sobre todo mucho apoyo en esta nueva organización. ¿Cómo te sientes y qué les puedes comentar, Isabel, a Ay, las chicas que dicen, yo quiero ser como ella y me gustaría un día estar en esa plataforma? no, ¿qué te puedo decir? Miss Universe México, desde el año pasado que te comento que vi el certamen, yo quedé fascinada. Ahora que estoy dentro de, ¿qué te puedo contar? George es una persona increíble, los maquillistas, los fotógrafos, hay de todo en Miss Universe y yo feliz, yo feliz. Son unas personas muy talentosas y chicas, yo las quiero invitar que si ustedes quieren inscribirse para ser la representante de México ante el mundo, entren a Miss Universe. Es una excelente plataforma. De verdad, yo estoy feliz y es un sueño estar aquí. Por el hecho de estar participando ganas. Todo el mundo quiere la corona nacional, pero realmente el estar siendo parte de esta generación y aprendiendo y relacionándote ya es una corona de éxito importante. Claro, yo creo que el título que llevamos todas las 32 representantes es algo muy importante y todas vamos a hacer un increíble papel porque por algo estamos aquí, por algo nos eligieron y pues yo creo que cualquiera es digna de portar esa corona. Sí, así es. Por acá te comenta José Baena. ¿Cuál de las otras participantes sientes que te puede dar batalla? Híjole, es súper, súper difícil. Hay muchísimas mujeres bellísimas. Yo creo que todas, todas. La verdad es que con una muy buena preparación todas podemos dar batalla. Yo ya las vi en persona y son mujerones. Todas, todas son dignas. Todas de verdad que tienen algo en particular.
todas somos distintas, pero tenemos un sueño en común. Entonces eso es lo importante. Pero bueno, yo estoy también dispuesta a dar batalla. Guerrero no se va a quedar atrás. Ya tenemos experiencia, ya es mi último certamen de belleza y van a conocer la mejor versión de Isabel. Wow, me encanta porque esa promesa de éxito nos garantiza una participación de Guerrero impecable. Impecable, la mejor que van a ver. Eduardo Montero dice, todas las chicas que ha representado a México en Miss Universo son hermosas, pero para ti, ¿cuál es la Miss Universo México que más te ha inspirado o a la que más admiras? La verdad, la que más me ha inspirado, porque es un poquito más actual, es Andrea Mesa, pero también a la par con Jimena Navarrete, que aunque sea del 2010, cuando yo tenía 10 años, yo me acuerdo que veía a Jimena Navarrete en la televisión y para mí era wow, o sea, como que qué mujerón, ¿sabes? Entonces yo creo que Andrea y Jimena son las mujeres que más me han inspirado en los certámenes de belleza. Wow, qué maravilla. Entonces estoy viendo, tú naciste en pleno año 2000, Yo nací en el 2000, justo en el 2000. bebé milenio. Sí, soy milenia. Soy Sí, milenia. totalmente. Grito de Guerra MX dice, ¿qué piensas de Alejandra Tijerina que concursó en Miss Universo México el año pasado y que ahora está en la Casa de los Famosos? Yo creo que aparte, ¿qué te puedo comentar? Qué mujer tan bella, pero de eso se tratan los certámenes de belleza. Los certámenes a veces son trampolines para llegar a otros sueños. Y qué padre por Alejandra Tijerina, es toda una mujer espectacular que también está cumpliendo sus sueños. Y es así donde entra el significado real de los certámenes de belleza. A lo mejor no puedes ganar una corona principal, pero ¿qué puedes ganar? Puedes ganar conexiones, puedes hacer relaciones públicas. A través de esto puedes cumplir otros sueños. Entonces me da muchísimo gusto que Alejandra esté triunfando en la Casa de los Famosos. Apóyenla. Hay que apoyarla. Hay que Ay, mira apoyar. qué curioso. Aquí hay una otra anécdota que te puedo contar, porque dice Almeric, Isa, ¿cómo te sentirías de ser la segunda guerrerense en pisar el Miss Universo después de Carla Everett? Te voy a comentar algo, te voy a compartir. Pues resulta que esto fue en 1976. Por Guerrero era Carla Reguera Everett. Ella era la candidata muy fuerte, y por Tamaulipas iba mi prima Emilia Estefanía Smith Ranero, hija de un estadounidense y de mi tía tamaulipeca. Y entonces resulta que pues Carla queda de señorita México y mi prima queda de señorita Mundo México. Guerrero de primer lugar y Tamaulipas de segundo. Y luego hubo por ahí un problema que no se solucionó para que mi prima pudiese ir a Londres, al Miss Mundo, y entonces Carla pues toma la batuta y se va a Guerrero también a el Miss Mundo. Entonces, todo ese año hubo muy buena alianza entre Guerrero y Tamaulipas por nuestras reinas de belleza, y como es mi prima hermana, me tocó vivir muy cerca, de manera muy cercana a esa anécdota. Así es de que, en caso de ganar, tú serías la segunda guerrerense en el Miss Universo. No, y yo estaría feliz de ser la segunda guerrerense en ir a un Miss Universo. De verdad que estoy dispuesta a dar el mejor papel. Creo que no nada más representar a la mujer guerrera, ¿no? Sino a la mujer mexicana, que somos apasionadas, que somos mujeres que trabajan por sus sueños y que también quisiera demostrar que tenemos ese talento para conquistar el mundo. Yo feliz de ser la segunda guerrerense que pueda pisar ahí en Tailandia. Y a propósito del Miss Universo, te pregunta Pikachu, Isa, aparte de la corona de Miss Universe, ¿qué otro sueño tienes? Bueno, mi principal sueño por el momento sí es la corona de Miss Universe México, pero tengo otros sueños. De hecho, posterior a esto quisiera ser una businesswoman. Me encanta el mundo empresarial. Quiero crecer mi marca de bikinis, mi propia marca de ropa. Yo creo que el ser una mujer emprendedora bueno, explotar todo ese talento que he hecho en algunos años. No tengo mucho que empecé, tengo 2 años que inicié en este medio del emprendimiento con mi ropa y con los bikinis, pero yo quisiera que tener muchas sucursales, quisiera incluso impartir pláticas para que otras mujeres puedan emprender su propio negocio, porque el ser tu propio jefe es algo muy importante y hoy en día, claro, está de moda, pero te cambia la vida, te vuelves incluso hasta
más responsable con generar tus propias ganancias. Y eso es muy importante, que lo Y, podamos. y no estás en la zona de confort, entrecomillado, en la zona del confort en donde, pues yo cobro cada 15 días. Aquí ya tienes que hacer crecer tu negocio hasta donde tú quieras. Claro, y el empeño que tú le pongas a tu negocio es lo que vas a generar. O sea, te digo, es una cuestión también de responsabilidad y sobre todo también de marketing, ¿no? De estudiar y saber un poco de las herramientas que se necesitan para en este mundo de la mujer emprendedora o de las personas emprendedoras. Ujú, totalmente de acuerdo. Por acá comenta José Baena, que ya medio nos platicó al respecto. Dice, ¿cómo nace el amor hacia los certámenes de belleza y qué mensaje te gustaría dar, Isa? Bueno, hay un sinfín de mensajes que quisiera proporcionar en la plataforma de Miss Universe México. Uno de los principales es que yo quiero ser la embajadora de la mujer trabajadora, de la mujer valiente, de la mujer capaz. Creo que cualquier mujer puede ser digna de pisar el universo y yo quiero demostrar eso, que la mujer guerrerense es aguerrida y que tenemos todo para conquistar el mundo. Wow, me encanta ese mensaje que nos estás compartiendo. Acá dice Eduardo Montero, de ser la ganadora de Miss Universe México y ser una voz para muchos de nosotros, si tuvieses la oportunidad de tener una plática con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué tema abordarías con ella? Bueno, hay muchos temas creo que podría abordar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, reiterarle que qué orgullo que una mujer esté gobernando México al ser la primera y me encantaría que también se le diera pues más apoyo a los certámenes de belleza. Exponerle que los certámenes de belleza también empoderan a las mujeres y que se una a esta gran plataforma, ¿no? Que podemos hacer muchísimas cosas entre Claudia y las reinas de belleza, porque nosotras, las Misses, promovemos turismo, promovemos talento y promovemos el ser una mujer filántropa, entre otras cosas que yo sé que a la presidenta Claudia le pueden interesar. Hay muchísimas cosas, sobre todo el orgullo, ¿no? Que de ser esa mujer que esté manejando México de la mejor manera. Y para prueba lo exitosa que tú eres como reina de belleza y como mujer integral. Sí, claro, ¿no? Y qué orgullo, la verdad. Eso podría yo decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy buena respuesta. Qué inteligente y qué elocuente eres, Isa, me encanta. Almeric dice, Isa, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Vanessa Ponce? ¿Qué le aprendiste? Te pregunta. Muy bien, yo sí tuve la oportunidad de conocer a Vanessa Ponce. Yo tuve una plática muy interesante que creo que fue en el Head to Head hace muchísimos años. Wow, es una gran mujer, una mujer que también me inspiró al ser la primera mexicana en ganar Miss World. Padrísimo. Me tocó toda esa experiencia con Vanessa Ponce y sí, sí pude platicar algunas cosas con ella y sobre todo lo más bonito de Vanessa Ponce, aparte de ser una mujer guapísima, es que en el Miss World, pues vaya, te piden un proyecto social. Entonces yo creo que todo lo que hizo por los niños mexicanos estuvo padrísimo. Sí, fue una gran labor la que estuvo realizando y es algo que hasta el día de hoy sigue ejerciendo como Miss Mundo 2018. Ahora, por otro lado, coméntame, ¿cómo es que logras desarrollar la maquila de tus trajes de baño ahí en Acapulco? ¿Cómo manejas esa área? Bueno, yo trabajo con unos diseñadores también de aquí del puerto de Acapulco. Quiero que sepan que mis bikinis son hechos aquí en el puerto y aquí es donde los creo, los diseño y los mando a hacer con unas personas que siempre me han apoyado desde que inicié este proyecto. Y bueno, pues consuman local, chicos, porque se están haciendo aquí en Acapulco esos bikinis. Además, pues todo el turismo, mucha gente requiere llegar y de encontrarse unos trajes de baño del lugar y tú se los estás ofreciendo aquí mismo en Acapulco. Claro, tenemos envíos a todo México. Les quiero recordar para que me escriban y yo con todo gusto los voy a atender, porque yo también atiendo en mi tienda. A ver, el que tiene tienda, que la tienda y coméntanos a dónde te escriben o cómo te contactan para el tema de tu emprendimiento. Muy bien, mis páginas es Isabel Ruiz Boutique, es un logo en color negro y de los bikinis es Isabel Ruiz Bikinis. Es el mismo logo pero en blanco. Entonces, repitámoslo, uno Isabel, y el otro. ok, Isabel Ruiz Boutique en Instagram e Isabel Ruiz Bikinis también en Instagram. Son dos páginas. Pero bueno, Entonces, Isabel Ruiz Bikini y el otro es Isabel Ruiz.
Sí, Isabel Ruiz Boutique. Boutique. Isabel Ruiz Boutique e Isabel Ruiz Bikini. Así es, así De que sí. corridito, sin puntos ni nada. No, sin nada, sí, a solas. Isabel Ruiz Boutique e Isabel Ruiz Bikini. Platícanos, ¿con quién te tocó dormir? ¿Qué fue tu roomie ahora en la sesión que tuvieron allá en Ciudad de Ay, no México? me tocó, o sea, yo me quedé en mi casa, pero conviví con Ay, mis ¿cómo? compañeras. Sí, sí, sí. No me tocó dormir en el hotel, pero como yo ahí tengo mi casa, me tocó convivir con mis compañeras, de hecho. Las más Ujú. cercanas, por ejemplo, Veracruz, que ya nos conocíamos. Fedra también es gran amiga, o sea, sí conviví con varias chicas, con Leslie Mesa, o sea, estuvimos ahí platicándome. Son mujeres muy graciosas y divertidas, sobre todo. ¿Qué platican entre ustedes? ¿Cuál es como la corona de éxito que saben que solamente tendrá físicamente una? Pero ¿cuál fue su pensar al decir, estamos aquí, ganará una, pero todas nos vamos a llevar algo? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que saben que sí se van a llevar? La verdad es que el ambiente bien relajado, muy bonito el ambiente. Yo creo que es una competitividad sana. Lo que platicamos las mises es sobre todo apoyo, amiga, ¿en qué te puedo apoyar, hermana? Esto, el otro. Esa es la plática que tenemos las mises, como, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? O sea, platicamos cosas que nos puedan sumar y eso es lo bonito de un certamen, que también haces muy buenas amigas. Sí, por supuesto. Acá nos dice Eduardo Montero, ¿conoces a Silvia Jim? Sí, sí conozco a Silvia Jim, fue una Sí, gran representante del Estado que ella representó a la mujer indígena y fue una mujer bastante viral, de verdad. También es de gran admiración decirle que qué buen papel hizo y sobre todo representar a la mujer guerrerense en un certamen internacional debe de haber sido muy gratificante para ella. Saludos a Silvia, por cierto. sí, seguramente lo fue y es una chica que sigue trabajando mucho por la sociedad, es una chica que sigue visibilizando a la comunidad indígena, a los valores, a los derechos, a la forma de ser ciudadanos como todo mundo, porque hay mucha discriminación hasta esa raza de seres humanos, que son las razas que no se han mezclado completamente con otras, y me encanta cómo ella le ha dado dignificación absoluta a nuestros indígenas mexicanos. Claro, no, una gran mujer, la verdad. Sí, y ella me había platicado en algún momento que se había acercado a plataformas tradicionales, no de gente indígena, y le habían hecho el feo, le habían hecho el fuchi, había batallado mucho, me lo platicó, y dijo, fui a la plataforma a la que llegué, conquisté título internacional y soy una mujer muy empoderada que seguirá luchando por mi causa. No, qué mujer tan aguerrida y qué gusto. Le mando un fuerte abrazo a Silvia Jim. Y sí, es una gran mujer, como tú dices, representó a la mujer indígena de la mejor manera. Y yo entiendo, el tema de la discriminación es un tema súper delicado, pero Silvia demostró totalmente lo contrario y es un orgullo. Así es. Ya para terminar esta entrevista, quiero que me cuentes qué les han dicho, qué instrucciones, qué tienen visualizado, qué viene para ustedes como candidatas próximamente dentro de las actividades del Miss Universe México. Creo que la próxima semana nos van a mandar ya una agenda de actividades. Por el momento aún no tenemos ninguna fecha estipulada, pero esperemos que pronto George ahí nos pueda mandar algunas recomendaciones y todo lo que tenemos que hacer. Según yo, ya lo están planeando, entonces tarden, bueno, esperen a unos días, yo creo que un 2, 3 días ya Ajá. les van a estar ahí compartiendo alguna información igual mis compañeras, pero ya estamos ansiosas, o sea, ya queremos nosotras mandar a hacer el vestido, ya nosotras queremos, pues sobre todo, saber los tiempos para medir nuestra preparación y sobre todo, pues, preparar todo, ¿no? Física y mentalmente. Así es, nos va a encantar también. Voy a comentar por allá con la organización Miss Universe México que cuando tengan algunos eventos o alguna convivencia o algo, si nos pueden compartir, hacer un enlace del momento para que toda la comunidad de fanáticos puedan estar de cerca viviendo la concentración de ustedes, sería maravilloso, con el único fin de vivirlo a través de ustedes y de apoyarlos también y visibilizar más todas las actividades del Miss Universe México que prometen ser sensacionales. No, y estoy segura que Miss Universe México va a hacerlo, va a transmitir en vivo y los va a tener informados a todos, porque a veces nos tienen comiendo ansias, porque ha pasado en estos últimos días
pero les tienen grandes sorpresas. Miss Universe México está cocinando todo en este momento. Ustedes tranquilos porque este año va a ser un año excepcional y lleno de sorpresas sobre todo. Me encanta que eres la primera candidata que trae puesta su banda hermosa que les dieron, orgullosamente Miss Universe Guerrero. Es una banda muy fina, muy linda, muy detallada, que la portas con mucho orgullo. No, y con bastante orgullo puedo decir que gracias a la organización de Miss Universe México nos han dado las atenciones y sobre todo eventos de calidad. Yo estoy muy segura que, bueno, también el tema de la banda es importante, tiene unos detalles preciosos, es un gran detalle portar esta banda que ellos mismos diseñaron. Sí, sí, totalmente, porque está hermosísima. Chicos, les recuerdo, suscríbanse y dejen su like, chicos, suscríbanse, déjenos el like de una vez, por favor, aquí todos, porque también es importante que se suscriban a el otro canal de Cuquita Pons. Aquí compartimos temas inspiradores de la pasarela de la vida para una vida feliz y quiero que sepan que varias de las candidatas van a estar creando contenido en el otro canal de Cuquita también para visibilizar su trabajo social. Por lo tanto, también si de pronto, Isa, quieres tú que hablemos específicamente de tu boutique y de las cosas en el otro canal de Cuquita Pons surgió porque la gente decía, qué bonito que hablamos de los certámenes y todo, pero hay cosas que queremos compartir con Cuquita de nuestra vida, de otros elementos que conforman quiénes somos como seres humanos. ¿Por qué no creas otro canal? Y se creó uno hace poco apenas, que no lo hemos nutrido de mucho contenido, en donde vamos a platicar de temas de la vida en general. Y qué bonito que las reinas puedan hablar también de su parte humana. Así que invitadísima para cuando gustes. Vamos a empezar próximamente con la chica de Guanajuato, también para que puedan acompañarnos en ese otro canal de Cuquita Pons. Que toques ese tema, que también conozcan la realidad de las Misses. Yo creo que sí, claro, somos reinas de belleza, pero también somos mujeres humanas, tenemos una vida totalmente normal, nos preparamos, nos estamos preparando para pisar el universo, pero afuera de lo que es Instagram o las redes sociales, somos mujeres reales, somos mujeres que trabajamos, a lo mejor algunas pueden estar teniendo su familia, algunas mises están trabajando, algunas mises están haciendo deporte, otras están viajando. Somos mujeres humanas, somos mujeres reales, mujeres que sentimos. Y pues qué bueno que tocas ese tema porque una mis también tiene ese lado. Así es, totalmente. Por acá nos dice Pikachu, Guerrero va fuerte, mis mejores deseos para ti, Isa. Gracias, muchísimas gracias, Pikachu, qué amable. Sí, vamos con todo, nos estamos preparando de la punta del pie hasta arriba. De verdad que todo este año me voy a dedicar a mi preparación, porque ser reina de belleza totalmente sí es un trabajo y es un trabajo de tiempo completo. Entonces, este año van a conocer una versión de Isabel que no han visto. Fíjate que quiero felicitarte porque eres una chica muy empática, además de bella, eres una chica que sabe comunicar, eres una chica que da confianza, que dan ganas de escuchar su mensaje, de ponerle atención, de compartir y reflexionar con ella. Entonces considero que esa es una herramienta de las más fuertes que tienes tú como candidata a llevarte la corona de Miss Universe México. Muchísimas gracias. De hecho, sí, he trabajado bastante en mi oratoria. Me acuerdo que mis primeros certámenes de belleza era bastante difícil para mí poder comunicarme, pero bueno, he crecido. De hecho, yo estudié comunicación y relaciones públicas. He tenido muy buenos maestros, muy buenos consejeros. Tengo muy buen equipo y pues es algo que he estado trabajando por muchos años y yo feliz de dar el mejor mensaje como mujer mexicana. Además, una reina de belleza sabe que solamente al sanitario, porque tiene que tener un equipo para llegar a obtener las coronas. Sabe el valor de trabajar en equipo. Claro, ¿no? Y detrás de toda reina de belleza hay un equipo, hay maquillistas, peinadores, diseñadores, o sea, hay de todo, maestros de oratoria, de pasarela, de inglés. Las reinas de belleza somos un equipo completo, no estamos solas. Y yo estoy súper agradecida con mi equipo, muchísimas gracias por apoyarme. Ellos han estado conmigo desde hace años y nuevamente están aquí conmigo en el universo. Yo encantada de también poder mostrarles los talentos que ellos me han enseñado. Pues me encantaría que en agradecimiento a ellos, a tu pueblo y a ti misma con esta vocación de reina, te despidas de esta entrevista, que es la primera de varias, para que nos digas tu nombre y la entidad que representas. Muy bien, hello universe, yo soy Isabel Ruiz y soy de Acapulco, Guerrero.
aquí andamos, tengo 24 años de edad y vamos con todo el universo. ¿Puedo decir mi... Ah, lo último no lo escuchamos, ¿qué dijiste? Puedo decir lo último, o sea, tengo un gritito especial que Sí, estaba trabajando a verlo. a ver, del Triángulo del Sol, Isabel Ruiz Guerrero. Me encantó. Del Triángulo del Sol, me El encantó. Triángulo del Sol, aquí estamos en el bello puerto de Acapulco y pues bueno, Hello Universe, aquí está Guerrero y lo vamos a dar todo. Nos estamos preparando para ser la segunda mujer guerrerense que pueda pisar el universo. Así sea, amén. Y yo ya saben que como siempre les dejo mi mejor energía. Nos vemos el próximo miércoles con más entrevistas. Vamos a estar planeando y realizando más contenido. Nos encantó conocer a la representante para el Universe México del estado de Guerrero. Les dejo como siempre, ya saben, tengan un hermoso cierre de fin de semana. Les dejo mi mejor energía, llena de corazones, ya saben. Aquí están. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien, Isa hermosa, besitos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.